El momento es muy propicio y especial porque vamos en este mes de diciembre a celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret. Cuando digo esto, quiero aclarar que no estoy hablando de la fecha, estoy hablando del aspecto espiritual que Él nos dejó. Estoy hablando de ese aspecto espiritual que aún es totalmente vigente y que cada día lo necesitamos más. Estamos hablando de que Jesús nos entregó algo maravilloso, que fue su evangelio. En un momento dado, Gandhi le dieron a leer el evangelio de Jesús y le preguntaron qué pensaba, y comentó algo tan simple como esto: puede desaparecer todo el evangelio, jamás desaparecerá el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. ¿Sí? En alguna otra ocasión, incluso en la escuela, que hemos tenido pláticas, no discusiones sino pláticas, alguien preguntó si realmente Jesús existió o no. La conclusión que yo llegué es que para mí no era importante si Jesús físicamente existió, ¿sí? Lo importante es el legado, la herencia, todo lo que dejó a la humanidad, que fue tan grande que permitió que la historia empezara de nuevo, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, ¿quién con una luz se pierde? A través de la historia hemos tenido grandes errores del ser humano. Uno de ellos, lo que Jesús nunca esperaba que sucediera, y sucedió cuando la unión del gobierno civil, usemos esa expresión, y la religión. En ese momento, a través de Constantino, fue una de las tantas veces que se volvió a crucificar a Jesús, porque Jesús fue muy claro al decir, cuando los apóstoles le enseñaron una moneda preguntándole si era necesario que pagaran impuestos al Imperio Romano, Él les dijo: ¿qué veis aquí? La figura del César. Muy bien, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claramente dividió aspectos materiales y aspectos espirituales. Eso decidió. Grandes errores de la humanidad: la Inquisición, las cruzadas, la invasión de las Américas. Cuando en algún momento dado se indicó por parte de la religión, y tengo que hablar de esto por obvias razones, no como crítica sino como una reseña histórica, se mencionó por parte de la religión que dominaba en ese momento que los originales de América eran animales, y por ende los animales no tenían alma y podían ser exterminados. Hubo en un momento determinado algunos intentos, diría yo, por retomar a esta religión en su esencia, en su origen. Francisco de Asís, quien fundó la orden de los franciscanos, antes de él habían dos votos: uno, castidad, y dos, obediencia. Con Francisco de Asís se indicó el tercer voto para esta orden en particular, y que era el voto de pobreza, por la ostentación que había en la Roma de ese tiempo. Cuando uno visita aún actualmente y ve la ostentación que hay y todas las riquezas que existen, uno se pregunta: ¿dónde está el aspecto moral? ¿Dónde está el mensaje de Jesús que nos pide ayudar a todos los seres humanos? ¿Acaso no en un momento dado sería meritorio que todo esto se vendiera para dejar sin hambre al mundo, y aunque yo viviera en una choza, pero viviera en paz? ¿Por qué hay tantos papas actualmente? No han habido, incluso algunos canonizados, que nunca han hecho nada en esencia de la religión.
Alguno de ellos en la actualidad, Francisco, ha hecho cambios hasta donde lo han dejado, ¿sí? Pero no han habido cambios profundos. Sigue habiendo los mismos errores que han repercutido enormemente en el ser humano. ¿Por qué? Porque lo han destruido, lo han dañado tan profundamente que es difícil pensar que no se hayan dado cuenta de la responsabilidad que tienen. La pregunta sería: ¿alguna vez la religión fue necesaria? Por supuesto, fue necesaria. En los tiempos de la barbarie del ser humano era indispensable todos los dogmas, todos los misterios, todos los temores que la religión impulsaba. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido así, esto hubiera sido un caos. La evolución o la madurez espiritual del ser humano no permitiría en ese momento tener otro camino. Entonces el temor era indispensable para poder llevar al ser humano hacia donde debía seguir su camino. Sin embargo, esto ya no es así. En la actualidad habemos libres pensadores. En alguna ocasión comenté, incluso públicamente, qué fue lo que a mí me hizo liberarme de las cadenas del dogma del misterio y que me hizo ser libre pensador. Hace un momento me decía alguien si yo iba a dar una conferencia. No, le digo, yo doy pláticas. Conferencias dan los maestros, Divaldo Pereira Franco, Raúl Teixeiras. Yo no tengo nada, y si usted nos va a enseñar, no tengo nada que enseñar. Hoy voy a hablar de mi experiencia, pero nada más. Yo todavía tengo la avidez, el deseo de aprender. Ese es el objetivo del que está estudiando espiritismo. Nunca creerse ya a un nivel donde ya no pueda seguir adelante, nunca. Si yo soy maestro, significa que yo ya llegué al límite. Y eso no puede ser. Aparte es que si yo tengo algún conocimiento adicional a alguien más, mi obligación, cuando digo obligación no es porque sea forzado, sino algo dentro de mí me lo dice, es compartirlo, pero compartirlo. Y así como compartimos con ustedes, ustedes enseñan mucho a todos entre nosotros. Entonces se dan cuenta que, ¿por qué yo siempre digo que estas son pláticas de amigos? Porque no puedo verlos de otra manera. No puedo verlo más que en la forma en que lo estoy comentando. Si nosotros en la doctrina espiritista tuviésemos jerarquías o maestros, ¿sí?, caemos en el grave error de las religiones. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que ser muy, muy, muy celosos y vigilantes de que eso no pase. Y nosotros debemos poner el ejemplo. Imagínense yo con vanidad y ego decirles que yo voy a hacer esto, voy a dar una conferencia. Nunca, jamás. Lo que voy a hacer es compartir experiencias. Y por eso fue tan necesaria esta introducción. Porque ahora voy a hablar de lo que el tema es, que se llama unión familiar. Platicaba con algunos amigos que me preguntaban, por ejemplo, Malo, ayer que platicamos de esto, con Arturo que platicamos hoy en la mañana, ¿qué es lo que voy a hablar? De unión familiar. Pero vamos a ponerlo en dos puntos diferentes. Uno, ¿qué dice la sociedad actual, incluida la religión, como formas en que la unión familiar, entre comillas, debe darse? Y cómo el mundo espiritual, a través de las enseñanzas de Jesús y teniendo a Dios como principio vital, nos dice que debemos ser. Empezando esto, habitualmente uno dice: fulana de tal se metió en el matrimonio y destruyó esto, y es un odio y rencor hacia ella y hacia todos los que están después de esa relación. ¿Cuántas veces no hemos visto que ese sentimiento existe? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esos sentimientos de rencor, de desprecio hacia otros seres humanos que, lejos de comprender,
lo que estamos haciendo es señalar, acusar y juzgar nosotros lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que habitualmente sucede? Habitualmente, para ir por pasos, lo que sucede es algo interesante. Algunos de los conceptos míos, ustedes pueden llegar a chocarles. Espero que no. Pero es parte de lo que tenemos que comentar hoy. ¿Qué es lo clásico en un noviazgo? Lo clásico en un noviazgo es que la mamá, sobre todo, los papás en general, inculcan a la hija, imagínense cómo lo estoy planteando, que debe salir de blanco de su casa, ¿sí? Porque debe ser pura y casta, y que así debe ser. Muy bien. ¿Y al hombre? Vos fuiste a parrandear, ¿y cómo te fue? Contame qué pasó. ¿Ah? Entonces el hombre puede hacer lo que se le dé la gana, pero eso es algo muy mal visto en la mujer. Pero en el hombre es parte de nuestra cultura, y donde nosotros, entre comillas, avalamos esa forma de ser. Luego, ¿qué sucede? Sale de blanco de la casa. Obviamente hay que tener claro que tiene que desposarse o casarse por dos leyes, aparte de las bromas que son por muchas más, ¿verdad? Pero al menos por dos leyes básicas: por lo civil y por lo religioso. ¿Sí? Por lo civil, donde ya viene el problema de que, bueno, nos vamos a casar, ¿cómo vamos a hacer de las gananciales, mancomunidad de gananciales? ¿Qué vamos a hacer? Ya están repartiendo algo que el amor no debería ni repartir. No sé si me explico. Es decir, eso no debe ser. Eso es algo tan mezquino dentro del ser humano que no debiera suceder, ¿sí? Pero la ley lo autoriza, la ley lo avala, y es parte de lo que la ley da. Y luego llega el aspecto religioso. Independiente de las religiones, vamos a tener que tocar el punto de la religión dominante en Guatemala. El clásico momento: si alguien tiene algo que decir en contra de este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. ¿Ya? Si estamos siendo condenados a nunca poder emitir un juicio y nunca poder decir nada respecto a lo que nosotros estamos comentando. Segundo, dice algo interesante: lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre tiene tanto poder como Dios. Porque si Dios lo unió, que no lo separe el hombre. ¿Ya? Y eso no puede ser. Entonces nos damos cuenta cómo una relación marital se inicia de una forma, ¿cómo diría yo? Un poco, muy, por supuesto, mecánicamente establecida, y donde obviamente, si hay algunos puntos claves, como que ella está embarazada, hija, tienes que casarte, ¿ya? Y no importa con quién, con el novio, con quien sea. Y si fue producto de una violación, tiene que ir a buscar al violador para que se case con ella, ¿o no? ¿Por qué esa conducta tan grosera? ¿Por qué no respetar el sentimiento, el corazón y el amor? ¿Por qué anteponer aspectos sociales antes del aspecto espiritual y sentimental? Lo que les estoy comentando, y se los decía al principio, es simple y sencillamente, porque cuando platicamos con mi esposa le decía: mira, yo no voy a usar transparencias porque hoy no las necesito, porque hoy voy a hablar de mi vida. Entonces, ¿cuál es el contraparte? La contraparte es el amor. La contraparte es el sentimiento real y verdadero, donde uno no necesite firmar contratos para poder estar con alguien. Si yo acepto a alguien, lo acepto dentro de mi ser, y mi compromiso es con Dios, con nadie más.
tal vez a alguien, y por eso les comentaba que les iba a poder chocar. Yo no necesito contratos para decirle a alguien que lo amo. Yo no necesito contratos para decirle a alguien que la respeto como mi esposa y que le doy el lugar que ella merece, no solo fuera de mí, sino dentro de mí. Entonces, ¿se dan cuenta cómo estamos enfocando? ¿Cómo estamos enfocando este aspecto? Ahora, ¿qué más tenemos que ver? Vamos a hablar de mi experiencia o de lo que ha pasado en mi vida. ¿Qué dirían ustedes si yo les dijera que yo vengo de un hogar desintegrado? Así lo dice la sociedad, ¿no? ¿Qué dirían ustedes si yo les dijera que mis padres se divorciaron cuando yo estaba en el vientre de mi madre? ¿Qué dirían ustedes si yo les dijera que esto fue raíz de alguien que, como dice la gente, se le metió a mi padre, la embarazó y tuvo que casarse con ella, pero necesitaba divorciarse de mi madre? ¿Qué dirían ustedes si para evitar vergüenzas tuvieron que trasladarse a vivir a otro lugar? ¿Qué dirían ustedes de que si de esa relación nacieron 4 hermanos? ¿Y qué dirían ustedes, que eso es lo que algunas veces incluso en mi familia no lo aceptan, no lo captan? Primero, tengo una relación excelente con mis hermanos. Segundo, serví a la mamá de mis hermanos y le salvé la vida un día en un hospital. Cuando iba grave, entró a la emergencia, inmediatamente les dije, nos vamos al intensivo, la intubé, la empezamos a ventilar. Estuvo casi un mes en el intensivo, pero está viva. ¿Qué pensarían ustedes de eso? ¿Hice lo correcto o no? ¿Se dan cuenta cómo les enfoqué primero lo que la sociedad exige y cómo estoy enfocando lo que mi corazón pide? ¿Sí? Entonces, ¿qué más tenemos? El objetivo primordial del ser humano espiritual es nunca dañar y nunca destruir. Yo iba a dañarme y destruirme con odio y rencor. Iba a dañar y probablemente destruir a alguien más que estaba en mi entorno familiar. ¿Cuántas veces no hemos dicho, es que ella fue la culpable? Y por ella y todos los que vengan de su relación son casi condenados o malditos. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? En cambio, en mi caso, vivo feliz y agradecido. ¿Por qué? Porque Dios me dio la oportunidad de comprender, primero, de amar, segundo, de servir, tercero. Ese es el espiritista. El espiritista, yo siempre he dicho, no es el que dice conozco, sé y se la lleva de muy salsa, dirían los muchachos ahora, ¿va? No. Uno como espiritista debe demostrar que lo que va aprendiendo lo pone en práctica. Esa es la diferencia. Si no, no tenemos el derecho de llamarnos espiritistas ni estudiantes de espiritismo. Podemos hacer cualquier cosa, menos estar dentro de ese grupo, porque este grupo es diferente. Este grupo es donde crea uno la conciencia y comprende que la ley del hombre ni remotamente puede ser semejante a la ley de Dios. Y Jesús fue muy claro en decir, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nunca dijo, y ten rencor y odio por X o Y persona, jamás. Todos somos semejantes. Pero bueno, entonces ahora, ¿cómo podemos hacer para comprender que esta situación se dé? Muy simple. Afinidades, necesidades, pruebas, expiaciones, cosas que la religión tradicional no entiende o no permite que las personas entiendan, que puede ser la otra situación. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Solo me pregunto, con el debido respeto de las religiones, si viniera alguien, un jerarca de la religión católica, y dijera, señores, Jesús no es Dios, es nuestro hermano mayor. Señores, la reencarnación es una realidad. Solo con esos dos conceptos, ¿qué pasaría con la religión católica?
se destruye. Si son sus pilares. Los pilares de la religión católica es que uno, Jesús es Dios. Y dos, que tenemos una existencia única. ¿Sí? Entonces, al tener estos conceptos, la religión se destruye, no tiene bases, no tiene en qué estar firmemente asentada. ¿Por qué la religión ha ido cada vez bajando y cada vez con más dificultades y problemas? Muy simple, porque el ser humano ya analiza, ya piensa, ya razona. Otro gravísimo error de la religión: celibato. Yo tengo derecho a tener familia. Es como que yo les dijera: mire, el que está entre el espiritismo tiene que estar fuera de matrimonio y fuera de todo. Dios me libre. Si la ley de la naturaleza, que es una ley de Dios, es la reproducción. ¿Y cómo es la mejor manera de expresar el amor hacia alguien? Hacia mi pareja, hacia mis hijos. Y si no los tengo, ¿cómo puedo expresar ese amor, que es algo que Dios me permite dar? ¿Sí? No sé si se dan cuenta cómo lo estoy analizando. Y por eso es que nosotros nos llamamos libres pensadores. En este sentido, jamás voy a poder obligar a nadie. La doctrina espírita no obliga. La doctrina espírita solamente permite que cada quien en lo particular analice, tome sus conclusiones y decida si lo acepta o no. Por eso les decía al principio que esta es una plática donde yo estoy simplemente exponiendo lo que pienso, ¿sí? Poniendo las razones, los argumentos que yo considero que son oportunos. Y por eso es que en este mes tan especial, la unión de la familia debe ser una unión espiritual, no una unión material. Que tengamos unión material, maravilloso, cumplamos con las leyes de Dios y con las leyes del hombre, pero comprender que lo más importante son las leyes espirituales, que son las leyes de Dios, las leyes de la naturaleza. Si logramos coincidir con las leyes materiales, muy bien, como les decía. Esto, muy importante, no significa que nosotros tengamos libertinaje, jamás. Debemos ser libres pensadores, tenemos libre albedrío, pero asumimos la responsabilidad de nuestros actos, que eso es indudable, ¿sí? En el caso de mis padres, que le empecé con eso, ellos se divorciaron de acuerdo a las leyes de los hombres, pero nunca pudieron divorciarse espiritualmente. Hasta el último momento estuvieron juntos. Yo me recuerdo que mi padre llegaba a la casa y mi madre lo recibía, lo atendía como que fuera su esposo. ¿Por qué? Porque lo seguía amando. ¿Eso quiere decir que el divorcio mata o no el amor? No. Simplemente es cumplir una ley del hombre. Algo que mi madre nunca aceptó. Con mis hermanos, pues más o menos. Una vez me recuerdo muy bien que estaba arreglándome en la casa, y mi madre, con ese sexto sentido que le llamamos a la intuición, que ya platicamos de eso hace un momentito, me dice: ¿a dónde vas? Y yo le dije con toda honestidad: al hospital a ver a la mamá de mis hermanas porque tuvo un accidente. Se me quedó viendo como diciendo: ¿cómo es posible, si supo lo que me hicieron, que él ahorita esté en esa situación y atendiendo ir a visitar a alguien? ¿Por qué me nacía? Porque yo comprendía dentro de la doctrina espírita que mi trabajo no era odiar ni tener rencor. Mi trabajo era comprender, y comprendía que eran esas situaciones necesarias para que pudiéramos tener una vida diferente. Ayer hubo el sepelio de la excuñada de mi esposa, y que estábamos haciendo, y me pidieron que hiciera una oración. Entonces estaba ahí Barro y le digo: mira, no puedo evitar hacerla con tinte espírita. Fui, hice una oración de corazón, pero algo que me agradó mucho en ella, y yo le decía a mi esposa que es así, porque le tengo mucho cariño, fue que ella, al final de la historia de su vida actual, aprendió. ¿Sí? Yo no sé qué pasó en su existencia material. Es algo que realmente no soy yo quien debe ni conocerlo ni juzgarlo. Para mí lo importante es lo que pasó en esos últimos momentos.
cuando se notó el arrepentimiento, sin que lo dijera, ¿sí? Pero en su expresión se notaba que ella había aprendido. Entonces en ese momento obviamente lo que hicimos fue, o lo que hice fue dar la información que todos conocemos, que sigue viva. El estado de turbación que ella tiene y que va a tener un tiempo X de acuerdo a su evolución y apoyo espiritual, va a ser parte del proceso de aprendizaje también. Entonces la situación y el enfoque que el espiritista debe darle a la vida es diferente, ¿sí? Por eso es que si ustedes ven, van a decir, bueno, habitualmente con los hermanos de diferentes parejas, ¿qué sucede? Habitualmente o no se pueden ni ver, o si se saludan es solo entre dientes y nada más. Voy a poner con el debido respeto dos ejemplos. Uno de ellos, la forma tan madura espiritual en que él logra que los hijos de diferentes parejas convivan y se aprecien y se quieran. Mi ejemplo, tengo dos hijas de diferente pareja, se quieren, se respetan y se aman como hermanas. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, lejos de crear contienda o rencor o confrontación, les hicimos comprender que son parte de una vida y que dentro de esa vida esas pruebas son necesarias para demostrar la madurez espiritual y poder de esa manera superar cualquier tipo de inconveniente. No sé si estamos de acuerdo hasta dónde voy. Imagínense, y no sé, sin levantar la mano obviamente, pero yo creo que a algunos sí les chocó la forma como yo lo planteo. ¿Por qué? Porque no es la forma habitual en que hemos estado siendo educados. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como grupo que estudiamos espiritismo? Muy fácil. Nosotros debemos poner en práctica lo que nosotros hemos conocido. Otro punto importante en la unión familiar. ¿Cuántos de nosotros tendremos la capacidad de aceptar que un hijo nuestro venga con discapacidades y verlo con amor? Y como sucede ocasionalmente en Guatemala, fundaciones que se han creado precisamente por la presencia de esos seres que vienen con discapacidades. Y esas son bendiciones de Dios. Queremos usar una expresión muy conocida. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, usted va a trabajar por el ser que ama, pero no solo por él, sino por los que tengan un problema similar. Entonces, estos seres que han venido con limitaciones o discapacidades son seres que son mensajeros, que vienen a decir, miren, yo estoy aquí, yo acepté venir como vengo, pero porque tú como familia vas a aceptarme, y no solo a mí, sino vas a crear algo adicional para beneficio de los demás que tengan el problema que yo tengo. No sé si ustedes lo habían visto así. ¿Cuántos de nosotros, yo obviamente sí conozco familias que sí lo han hecho, pero cuántos de nosotros pudiéramos adoptar un hijo y darle el mismo calor, el mismo amor y la misma atención que a un hijo biológico? Casi siempre tenemos aquello de que queremos buscar el más bonito, ¿va? Cancha de ojos azules. Díganme si no. Preguntamos, mire, ¿y la familia no eran delincuentes? ¿Quiénes eran la familia? Pensando que el aspecto moral se hereda, cuando sabemos perfectamente bien que lo que se hereda es el aspecto físico. No vamos a querer, si mis padres son morenos, yo ser canche y de ojos azules, pues. Bueno, tampoco no sé cómo estaba el lechero, pero eso, sí, pero habitualmente no es imposible. Pero lo que uno debe tener muy claro es que las tendencias morales no se heredan. Yo siempre pongo el ejemplo de un libro precioso de Amalia Rodrigo Soler, que es Memorias del Padre Germán. Él nació en la calle
hijo de una prostituta, padre desconocido, y fue un espíritu excelso. Cualquiera al adoptarlo hubiera dicho que en la calle de prostituta, Dios me libre, que vaya a otro lado a ver quién lo adopta. No, él fue el ejemplo clásico de que el aspecto moral no se hereda. ¿Por qué hay tantas diferencias entre los hijos? Necesarias precisamente para pruebas, ¿sí? Pruebas para nosotros como padres muchas veces, para que comprendamos cuál es nuestro papel. Los hijos no son nuestros. Es un error cuando decimos nuestros hijos, porque ellos son seres espirituales que Dios nos ha confiado para educarlos, guiarlos, aconsejarlos, ¿sí? Pero nunca son nuestros. ¿Cómo es posible que haya madres que cuando el hijo se casa o la hija se casa, ¿verdad que me vas a dejar? Pero si la otra nada que ver, pues. En mi caso particular, mi hija se casó hace un año. A los días se fue a vivir a Barcelona, vive en Barcelona, feliz, contenta, tranquila, en paz. ¿Qué actitud podría yo haber tomado? Mija, no te vayas, ¿cómo me vas a dejar? No, jamás. Actualmente, cada vez que platicamos, le digo, mira, estoy triste porque quisiera verte, pero estoy feliz porque sé dónde estás y que estás siguiendo tu camino. ¿Cuál es mi trabajo? Apoyarla, que sus sueños se realicen, ¿sí? ¿Y de qué forma la apoyo? De esta manera, que ella no sienta que hay en mí el egoísmo de que ella esté aquí, ¿sí? Sino que ella tiene la libertad de que ya la guié, ya la eduqué, profesional, lo que ustedes quieran. Tomó su decisión y yo la respeté, y además de respetarla, la apoyo, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es la vida y cómo debe ser esta unión familiar? Debe ser una unión familiar de corazón, de sentimiento, de verdad. Debe ser una unión familiar espiritual. Insisto, no se malinterprete que entonces la unión espiritual, la unión familiar, como dicen las leyes, no debe darse. No, claro que no. Nosotros tenemos que cumplir con las leyes de Dios y las leyes del hombre. Eso es indudable. Pero debemos usar lógica y razón, ¿sí? Eso es muy importante. Mi hija, la que no tardará en venir, madre soltera. ¿Cuántas de ustedes dirían a una hija que se embaraza y les echan pestes, o en algún caso las echan de la casa? ¿Sí? Yo no. Yo fui el hombre más feliz del mundo cuando ella me dijo que estaba embarazada, porque iba a disfrutar lo más grande que había soñado y que Dios me estaba premiando. Algo bueno debía haber hecho, el ser abuelo. Eso era algo que no tenía para mí forma ni nombre, y que lo estaba recibiendo plenamente. ¿Qué tenía que hacer? Nada más y nada menos que agradecerle a Dios y decirle a mi hija, aquí estoy yo, cuando necesites, porque trabajas, tienes tu profesión, todo, pero nunca vas a estar sola, espiritualmente hablando. Y ella me llama y me cuenta sus cosas, yo la aconsejo, ¿sí? Pero cada uno tiene muy claro cuál es su papel. En un momento dado incluso tuve como que la impresión de que mi hija quería como que el nieto fuera mi hijo, yo fuera el papá. Le dije, son dos cosas diferentes. Vos la educas a tu hijo, yo te voy a ayudar, pero soy el abuelo. No puedo asumir un papel de padre, ¿sí? Porque cada cosa en su lugar. Esta es una enorme prueba para mi hija. ¿Por qué? Porque tiene que desarrollarse sola. Entre comillas usemos esa expresión, tiene que desarrollarse como madre soltera, tiene que educar a un hijo de esa forma, ¿sí? Obviamente no sola, pero no es un papel fácil. Pues son pruebas necesarias para madurez espiritual. Entonces siempre nosotros tenemos que tener claro que estamos atrás, si se puede usar esta expresión, en apoyo, jamás en decisiones, en consejos, jamás en obligar, ¿sí?
No sé si esta era la idea del día de hoy, de darles, y por eso les platicaba que no iba a hacer transferencias, porque las casualidades no existen. Esta plática, una plática no sé cuál era, la iba a dar José Miguel Aroche, y tuvo un problema serio, que ya no pudo venir. El día jueves me llama Edwin y me dice: mira, vos, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de qué? Hablamos de unión familiar, de amor familiar, mejor de unión familiar. Y entonces le dije: mira, no tengo preparado nada, pero voy a hablar con el corazón, voy a decir cuál fue mi experiencia, voy a exponer cuáles son mis conceptos y pensamientos, y de esa manera voy a estar en el momento más importante. Por eso les digo que Dios no da las cosas por casualidad. En el momento más importante, de que es el mes de diciembre, para decirle a todos y cada uno de ustedes: la unión familiar espiritual es realmente lo más importante que tenemos, y es el mensaje de Dios y de Jesús. Así que tenemos nuestro trabajo, no obligación, porque obligación es forzada. Tenemos el trabajo de cada vez más estar comprometidos con esta familia que Dios nos dio. Error pensar que sin pedirnos, no es cierto. Es lo que necesitamos, es lo que tenemos, es lo que realmente debemos cada vez fomentar y hacer crecer, porque entonces vamos a demostrar que somos seguidores del Evangelio de Jesús. Así que muchísimas gracias, era lo que tenía. Ahora los vamos a dejar con lo mero que era el musicón.